¿Quieres conocer más sobre tu fe? Estudiemos juntos el Catecismo de la Iglesia Católica. Bienvenidos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tu gracia, Señor, nos sostenga, nos inspire y nos acompañe, para que todo nuestro trabajo brote de ti como de su fuente y tienda a ti como a su fin, por Jesucristo nuestro Señor. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Trono de la sabiduría, ruega por nosotros, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces hoy les propongo que hagamos dos temáticas. La primera es que vamos a hacer una lectura profunda de 100 años de soledad de García Márquez, descubriendo algunos elementos que uno necesita leer entre líneas para comprender esta obra grande y póstuma de él, y que después nos detengamos a la cuarta vía de Santo Tomás. Yo les estoy metiendo un poquito de literatura porque es que Santo Tomás es muy rudo, pero acá hacemos esto más amigable. Entonces, ¿quién ha leído 100 años de soledad? Listo. ¿Tienen la idea global de qué trata? ¿Quién se arriesga a decir un poquito de qué trata 100 años de soledad de García Márquez, premio Nobel de nuestro país? ¿Alguien se arriesga? Pero ¿cuál es el susto? Yo no estoy haciendo acá examen. Todavía. A ver, nadie se arriesgó. Entonces, hay novelas que cuentan una historia y hay otras que te cuentan cómo funciona el alma humana y la historia. Y eso es 100 años de soledad. 100 años de soledad es una radiografía de lo que pasa en el interior de un alma. Entonces, 100 años de soledad no es solo la historia de Macondo, de ese pueblo imaginario, imaginativo de García Márquez, sino que me parece que es una parábola en cuanto que es una narración que tiene una intención profunda en el que se narra memoria, deseo, poder, tiempo y destino. Eso es 100 años de soledad. Entonces, Macondo es más que un lugar. Macondo no es geográfico, porque ni siquiera existe si somos certeros con ello, sino que Macondo es casi que una condición del interior, del espíritu. Es que el mundo y nosotros mismos vivimos sin memoria. Nos dejamos seducir por lo inmediato y por lo fácil, y perdemos el sentido del origen, de nuestra historia. Entonces, al inicio de Macondo, ¿qué se está haciendo? Es como si se hiciese una lectura del Génesis, que de un momento a otro, una cosa inocente, abierta al asombro, poco a poco va entrando en el olvido. Y en el olvido que causa algo más desastroso, que es la distorsión. El gran problema del olvido es que se distorsionan las cosas. ¿Por qué se distorsionan? Porque no se recuerdan. Y como no se recuerdan, uno comienza a transformar los acontecimientos.
Sin memoria, los humanos perdemos la identidad. Sin nuestra propia historia, nosotros perdemos nuestra identidad. Si nosotros no sabemos de dónde venimos, qué hacemos, quiénes somos, cómo pensamos, quiénes han sido parte de nosotros, nosotros perdemos lo que nosotros somos. Y esa es la grande dificultad. Entonces, ¿cómo decirlo? Hay un guiño o hay un detalle de fina coquetería en García Márquez que es la peste del insomnio. ¿Y qué es la peste del insomnio? Que la gente comienza a olvidar los nombres de las cosas. Que las cosas viven en la fantasía. Es una metáfora brutal de lo que nosotros vivimos hoy. Nosotros somos incapaces de nombrar lo que somos, o quiénes somos, o incluso lo que queremos ser. Todos somos afectados por este insomnio, en uno o en otro momento. Y si no pensemos en los tabú que hay en nuestra vida, de temas que no se tocan, que uno evita, como queriendo decirse a uno mismo que eso no existe, que porque yo no lo nombro, no existe. ¿Ven que eso es lo mismo que pasa en el libro del Génesis? ¿Cuándo el hombre se hace dueño del planeta en el libro del Génesis? Cuando comienza a nombrar las cosas. Dios le da la autoridad al hombre de que llame a cada cosa por un nombre. A nosotros nos pasa lo mismo. Cuando nosotros no somos capaces de nombrar lo que nos sucede, lo que nos pasa, de dónde venimos, nosotros estamos en la peste del insomnio. Porque creemos imaginativamente que porque no lo nombramos no existe. Y en ocasiones no somos capaces de llamar a las cosas por su nombre, sino que utilizamos eufemismos. Eufemismo, entiéndase, cambiar lo que es por otra expresión. Hay veces más sutil, hay veces más bella, pero simplemente por no nombrar las cosas. Y en ocasiones no nombrar las cosas por cómo se llaman nos hace entrar en el mundo imaginativo del creer que eso no existe. Miren que incluso en la música, bueno, a mí no me gusta el reggaetón, pero por ejemplo hay una canción de reggaetón que dice, si no me acuerdo, no pasó. ¿Ven que eso está introyectado en nosotros? Que si uno no se acuerda de algo no pasó, y eso no es cierto. Aunque uno no lo recuerde, eso sí pasó. Hay cosas que aunque yo no recuerde, han sucedido en mí. Y que en ocasiones nosotros no nombramos porque no queremos despertar ciertos fantasmas del interior. Hace algún tiempo atendí a un sacerdote y cuando llegó le dije, ¿cómo estás? Y me dije, hoy saqué a pasear los demonios. Y a mí me dio mucha risa, pero es verdad. En ocasiones nos toca aprender a sacar, a pasear los demonios. ¿Qué quiere decir sacar los demonios? Lógicamente es una metáfora para decir que de vez en cuando uno le toca meterse en el corazón y ver lo que uno no quiere nombrar y que quiere evitar y sacarlo a pasear, es decir, decirle, venga que usted y yo tenemos un pendiente. Eso pasa en Macondo. Cuando la gente comienza a olvidar a alguien, le toca hacer conciencia de las cosas. Si nosotros no nombramos las cosas, ellas siguen existiendo. Aunque Úrsula no supiera que esto se llamaba silla, la silla seguía existiendo. Seguía existiendo. Así los dolores, las alegrías y las penas que nosotros tenemos en el corazón, aunque nosotros no las nombremos, ellas siguen existiendo. Entonces, esa es la crisis del insomnio. Pero, ¿qué comienza a suceder? Respecto a esto de la crisis del insomnio, encuentran una solución. ¿Alguien recuerda cuál es la solución?
comienzan a escribir y a ponerle a todo el nombre de cómo se llama. Si nosotros no queremos que algo se nos olvide, nos toca aprender a escribir. Es decir, dejar plasmado eso a alguien. ¿Saben cuál es nuestra crisis de hoy? La crisis de la transmisión. Eso le dice una gran estudiosa francesa, Marie-Françoise Boniselle. Boniselle dice que la crisis nuestra es la crisis de la transmisión. Que nosotros no tenemos identidad porque nadie nos ha narrado nuestra historia. Y si nadie nos transmite, nosotros no somos capaces de guardar eso. Por ejemplo, la crisis de la fe es una crisis de la transmisión. Si en casa a mí no me transmiten la fe, yo no voy a tener fe. O va a ser más difícil el camino de la fe. Si a mí no me transmiten la historia de mi familia, yo no voy a ser capaz de abrazarla y de amarla. No voy a ser capaz. La crisis nuestra es una crisis de transmisión. No somos capaces de transmitir. Porque en ocasiones creemos que transmitiendo alguien nos va a robar lo que somos. Y no. Antes transmitiendo, el tesoro es compartido y se mantiene en el tiempo. ¿Cuántas cosas nosotros nos guardamos? Y que se convierten antes que en ser una bendición en un peso. Y creemos que porque no las nombramos, no existen, no están. No, hay que nombrar las cosas, hay que nombrar las cosas. Después comienza a suceder algo particular, y es que los buen día comienzan a repetir los nombres e incluso los destinos. Aureliano y José Arcadio, unos introspectivos y solitarios, y otros impulsivos y corporales. Pero todos repiten algo siempre: la incapacidad de amar sin destruir. La capacidad de amar sin destruir. Todos los buen días rompían corazones. Esa era como la maldición de ellos. ¿Pero por qué? Y acá a mí me gustaría que nos interpelemos nosotros. El problema de la transmisión, aunque la transmisión es algo bueno, no todo lo que se nos transmite es bueno. Hay veces que las transmisiones de lo que se nos da no son buenas. ¿Y cuándo cambia lo que se nos transmite? Cuando nosotros hacemos golpes de conciencia. Ese es el único instante. Cuando uno hace conciencia. ¿Cuándo la historia de una familia puede cambiar? Cuando alguno toma conciencia. Si alguien no toma conciencia, la historia se va a seguir repitiendo. Y en ocasiones siempre transmitimos la responsabilidad a otro. No. La historia de vida es nuestra, no es de otro. Aunque mi papá, aunque mi mamá hayan hecho esto y me hayan dicho que esto está bien, yo no lo tengo que repetir. Yo puedo cambiar eso. Y cuando a mí me dan esa transmisión y yo soy grande y soy consciente y sigo repitiendo lo mismo, yo me hago responsable de eso. Ya no es mi papá, ya no es mi mamá, ya es mi responsabilidad. Yo hay cosas que estoy haciendo que aunque heredadas no están bien. Y ya sí es mi responsabilidad. No porque en mi casa me enseñaron que la violencia era el modo de vivir. No porque en nuestra casa nos enseñaron que la violencia era el modo de vivir, quiere decir que eso está correcto. Y aunque desde pequeño me lo hayan enseñado. Ay, gracias, Lucelena. No porque en casa me hayan dicho eso, quiere decir que eso está correcto. Pero llega un momento en el que es responsable soy yo. Lo mismo pasa en los buen día. No porque ellos hayan visto que las historias de derrota en el amor siempre haya sido su factor común, quiere decir que ellos tienen que seguir repitiendo la historia. Y eso también es para nosotros.
llega un momento en el que nosotros tenemos que hacer responsabilidad y tenemos que ser parte de la transformación. Porque siempre tenemos que esperar que sea el otro el que cambie. No. Llega un momento en el que yo me tengo que hacer responsable de la transformación y del cambio. Y aquí hay una clave del libro y es: el pecado, entre comillas, no es hacer el mal, es repetirlo sin conciencia. Nosotros en ocasiones nos volvemos unos autómatas de hacer el mal y lo hacemos sin conciencia. Y comenzamos a repetir cosas y hacer cosas como autómatas. No, la vida no es para vivirla en automático. La vida no es para vivirla repitiendo. En un momento uno tiene que convertirse. Pero para convertirse uno tiene que hacer conciencia. Si uno no hace conciencia, uno no se convierte. Y yo creo que eso es importante. La sabiduría de la iglesia nos lo ha dicho. La sabiduría de la iglesia nos dice, por ejemplo, en Ignacio de Loyola, que uno todos los días en la noche tiene que aprender a hacer examen de conciencia. Si uno no es consciente ni siquiera de lo que hizo en un día, ¿uno cómo se va a convertir? A ver, en ocasiones, y esto es inmadurez en nuestra fe, y acabo con una denuncia pública de nuestra inmadurez en nuestra fe. Nosotros llegamos a confesarnos al mes y hacemos un examen de conciencia 5 minutos antes. ¿Usted qué se va a acordar en 5 minutos? Deje de ser inmaduro en su fe. Usted en los últimos 5 minutos no se acuerda. Haga conciencia todos los días, examine su conciencia todos los días. Y va a encontrar que hay muchas cosas de las que nos tenemos que convertir. Pero como uno se confiesa, uno dice, el padre está confesando, me va a ir a confesar y mientras hace la fila prepara la confesión. Eso es inmadurez en la fe. Uno cómo se va a convertir si ni siquiera es consciente de lo que ha hecho. No. En cambio, si uno examina todos los días la conciencia, usted dice, jue madre, yo hoy fui grosero con esta persona. Yo hoy fui indiferente. Yo hoy no hice este acto de servicio decididamente, lo hice porque me tocó. Usted al mes no se acuerda, mire, se lo aseguro, nadie se acuerda de eso. En cambio, si uno hace examen de conciencia todos los días, juicioso, uno sí es capaz de hacer pequeñas conversiones. A ver, uno termina el día y uno dice, hoy fui grosero con Peranito, con Sutanito, hoy le respondí feo. Mañana voy a hacer el propósito de responderle bien. Hoy no saludé a Sutanito. Mañana voy a saludarlo efusivamente. Es que las conversiones se hacen así. Las conversiones de grandes saltos, primero son muy peligrosas. Que hoy yo soy el más pecador y mañana soy el más santo, eso es muy difícil. Eso le ha sucedido a muy poquitas personas en la vida. Pero eso no es lo normal. Las conversiones se dan en lo cotidiano, en lo pequeño. Yo creo que esto ya lo he dicho, pero a mí esto siempre me vuelve a la conciencia muchas veces. Una vez estábamos en un acto penitencial en el seminario y llega un padre formador, un padre ya mayor, Ricardo, y llega y nos dice esta expresión tan fuerte en el acto penitencial, estábamos en Cuaresma, y llega y nos dice, nos leyó una lectura de Pablo, y nos dice, Pablo era bueno. Sí, pero es que los buenos también nos tenemos que convertir. Y todo el seminario se quedó en silencio. Y es cierto. En ocasiones uno se conforma porque dice, yo estoy haciendo las cosas bien. Pero cuando uno examina su vida a detalle cada día, se da cuenta que hay cosas en las cuales nos tenemos que convertir. Hay cosas que son muy sutiles. Estos días me ha martillado mucho la cabeza una expresión. Al lado del don está la tentación.
al lado del don está la tentación. Es decir, al lado del talento, de la cosa en la que vos sos bueno, está tu tentación. A mí no me va a tentar el diablo con la música, porque yo soy pésimo para la música, no soy capaz de cantar. El diablo no me va a tentar con la música. Pero en otras cosas en las que sí soy muy bueno, ahí el diablo sí va a hacer fiesta conmigo. Uno hay veces no se da cuenta de eso, que el diablo lo tienta donde uno es bueno. De formas tan sutiles como estas, uno se confía en sus dones. Usted dice, yo soy muy bueno hablando, ¿yo para qué voy a preparar esto que tengo que hacer ahorita si yo soy bueno? Te estás dejando tentar, te estás confiando en tu don. Eso es un modo muy sutil de ser. Es que eso ya lo he hecho muchas veces, ¿yo para qué voy a volver a estudiar? Al lado del don está la tentación. Uno es muy bueno sirviendo, al lado de ese don está su tentación. Comenzar a hacer esos servicios a regañadientes. Al lado del don siempre está nuestra tentación. Y entonces uno, ¿cómo hace para darse cuenta de eso? Haciendo actos de conciencia. Si uno pasa el día en automático, uno no se da cuenta de eso. ¿Y uno cómo va a convertir si no se da cuenta? Al final dice, no, yo no hice nada. Y así se le fue la vida. Escrivá de Balaguer, el fundador del Opus Dei, tiene una expresión muy linda sobre la santidad. Dice Escrivá de Balaguer, uno se santifica haciendo lo que tiene que hacer en el momento que lo tiene que hacer. Uno se santifica así. ¿Cómo uno se hace santo? Haciendo lo que tiene que hacer en el momento que lo tiene que hacer. ¿Qué quiere decir eso? Que si es tiempo de lavar los platos, no es el tiempo de rezar. Usted se santifica lavando los platos. Si es tiempo de estudiar, no es tiempo de estar jugando. Si usted está jugando en el tiempo de estudiar, usted no se está santificando. Es el tiempo de jugar, no es el tiempo de rezar. Usted se santifica en ese instante jugando. Uno se santifica haciendo lo que tiene que hacer en el momento que lo tiene que hacer. ¿Y cuál es nuestra gran crisis hoy? Procrastinar. A nosotros nos encanta dejar las cosas para mañana. Pero qué afán, mañana hago esto. Uno se santifica haciendo lo que tiene que hacer en el momento que lo tiene que hacer. Y hay cosas que uno deja pasar y pasar y pasar y para mañana. Y mañana, no, mañana la hago. Y mañana la hago. Y así se le va, uno sabe, quién sabe cuánto tiempo. Nos santificamos haciendo lo que tenemos que hacer en el momento que lo tenemos que hacer. ¿Qué? Hasta que se le olvida. Hasta que se le olvida, sí. Hasta que se le olvida. Y entra uno en la crisis del insomnio de la que propone García Márquez. Y entonces, el tiempo en Macondo no es lineal, sino espiral. O sea, yo le habíamos hablado hace algún tiempo sobre cómo es la concepción cristiana del tiempo. Pero ¿cuál es el problema? Que en Macondo el tiempo no avanza, sino que pareciera que se repliega. Lo pasado sigue presente, lo futuro ya está escrito y lo vivido no se integra. Entonces, esto está cargado de un profundo significado filosófico. Cuando no hay sentido, el tiempo deja de ser historia y se convierte en repetición. Por eso el final nos sorprende, porque todo estaba anunciado. Si alguien no se ha leído 100 años de soledad, ya le hice el spoiler, al final que dice que todo ya estaba escrito. Si uno no hace actos de conciencia, uno puede tender a repetir las historias. Y no es que ya todo esté escrito, es que yo no hice nada para que las cosas cambiaran. Hay cosas que no cambian su rumbo porque ustedes y yo no tomamos la decisión de que sean diferentes.
¿Y usted cómo puede esperar que algo sea diferente si usted no toma, como diría Teresa de Ávila, la determinada determinación de que sea diferente? Si yo no me decido, hay cosas que no van a cambiar solas. Yo tengo que tomar la decisión de que las cosas cambien. La soledad es el verdadero protagonista de este libro. La soledad del título no es algo que García Márquez improvisó, como ¿qué título le pongo? Es algo más hondo. Es una soledad que es aislamiento. Es una incapacidad para la comunión. Es la imposibilidad de ser verdaderamente conocido. Es vivir encerrado en sí mismo. Cada personaje es una forma de soledad. Por ejemplo, Aureliano es una soledad intelectual y emocional. Es un hombre inteligentísimo, pero solitario, aislado de todos. Amaranta, una soledad afectiva endurecida. Ella quiere ser amada por todos, pero no es capaz de amarse a sí misma. Y entonces termina mendigando amor. Una soledad afectiva. O Úrsula, la grande matrona, una lucha con la soledad desde la memoria y la resistencia. Pero incluso el amor en la novela suele fallar. ¿Por qué? Porque todo está marcado por la posesión, por el miedo, por la repetición. Y un amor que es repetición no nos redime. En ocasiones uno dice, pero ¿yo por qué tengo la misma crisis de amor que mi papá? Por la transmisión. Pero usted en un momento tiene que cambiar sus patrones de pensamiento. Miren esta frase tan potente de San Pablo. Cambia tu manera de pensar y cambiarás tu manera de vivir. Miren esta sabiduría de Pablo en esa expresión. Cambia tu manera de pensar y cambiarás tu manera de vivir. Si ustedes y yo queremos cambiar nuestra manera de mirar el mundo, tenemos que cambiar la baldosa desde la cual miramos el mundo. Me hago entender con el ejemplo de la baldosa. Si yo me paro en esta baldosa mirando hacia el frente, yo siempre voy a mirar así. Pero si yo me paro en esta baldosa mirando hacia el oeste, yo voy a mirar de otra manera. Si nosotros no cambiamos nuestras maneras de mirar el mundo y de descubrir cuáles son las heridas que nos habitan, nuestra vida no va a ser diferente. Cambiemos nuestra manera de pensar y cambiaremos nuestra manera de vivir. Es que nosotros desde niño hemos aprendido cosas de casa y por eso se repiten historias. Pero vos podés hacer un acto de conciencia y hacer que las cosas sean diferentes. ¿Pero qué necesita eso? Eso necesita muchísima valentía. Muchísima valentía, porque casi que es caminar contracorriente, es meterse en una selva desconocida y que en ocasiones uno cree que es una selva solitaria en la cual no encontrará riquezas. Pero siempre detrás de bosques desconocidos y ocultos hay encantamientos para el corazón. Siempre, siempre. Entonces, esa es la intuición de García Márquez, que a mí me parece extraordinaria. La novela también hace una crítica durísima. Hay guerras absurdas, hay poderes sin sentido y hay manipulaciones de la memoria. Por ejemplo, el episodio de la masacre que hay en el libro, que está inspirada en hechos reales, nos da una clave. Lo terrible no solo es que haya guerra y violencia, sino que nadie la recuerde después. Lo terrible no solo es que haya guerra, sino que después olvidemos la guerra. De ahí lo importante de hacer memoria de las violencias. ¿Para qué?
para que no haya repetición, para que haya un recuerdo de lo que nosotros hemos sido capaces de hacer y que podemos repetir si no hacemos actos de conciencia. Si nosotros no hacemos memoria de lo que hemos vivido, nosotros podemos volver a repetir los mismos episodios. Y es que García Márquez, yo creo que acá denuncia una cosa muy fuerte y profundamente humana. Nosotros tenemos facilidad para borrar el sufrimiento. Con facilidad nosotros olvidamos el sufrimiento. Hay veces incluso nuestro propio cuerpo se defiende haciendo un bloqueo de los procesos dolorosos en nuestra vida. Pero solo cuando somos conscientes las cosas cambian. El dolor siempre se sale por alguna endija de la vida. Y solo cuando vemos que esa endija tiene una posibilidad de luz, las cosas cambian. El tiempo no cura, cura la conciencia. El tiempo no nos cura. En ocasiones el tiempo lo único que hace es hacer las heridas más profundas. Y García Márquez también propone otra cosa, y es que el realismo mágico no es fantasía, sino que es una forma de decirnos a todo que lo ordinario ya está escondido en lo ordinario. Lo extraordinario ya está escondido en lo ordinario. En Macondo, lo sobrenatural se convierte en el diario vivir. Lo imposible se vuelve normal. Y esto revela una verdad muy profunda. La realidad es más misteriosa de lo que creemos. Mi tesis de filosofía fue sobre un concepto. ¿Yo alguna vez les he hablado de eso? No. Sobre un concepto, el concepto de esperanza, en un pensador alemán que se llama Ernst Bloch. Ernst Bloch es un hombre que se dedica en gran parte a sistematizar un concepto, el concepto de esperanza. Y él escribe 3 grandes volúmenes, cada uno más o menos de unas 1200 páginas, es decir, que son 3600 páginas sobre la esperanza. ¿Qué ha pensado toda la humanidad del concepto de la esperanza? Y miren este concepto tan interesante. Bloch, en principio esperanza, comienza con otro concepto que no es esperanza, utopía. ¿Alguien sabe la etimología de utopía? En griego. Utopía, utopos. En griego es una negación. ¿Y qué es una negación? ¿Qué quiere decir? No o sin. Se puede traducir así dependiendo de la expresión. Topía, lugar. Entonces, ¿qué es una utopía? Aquello que no tiene lugar, sin lugar o no lugar. Eso es una utopía, al menos en la etimología. Entonces comienza Ernst Bloch a decir, nosotros consideramos que la esperanza es la utopía en cuanto que no tiene un lugar. Pero Bloch hace una cosa extraordinaria y dice, pero eso no es verdad. La utopía se vuelve real en la esperanza. En el hombre que encarna una esperanza, la utopía encuentra un lugar de carne y de hueso. Las esperanzas nuestras no son utópicas en cuanto que se encarnan en un ser concreto, que somos nosotros. Entonces, algo que no tiene lugar se encarna en una persona de carne y hueso. Esa es la genialidad de Bloch, que dice que las utopías no son las que no tienen lugar, sino las que encuentran un lugar espiritual donde morar. Eso es genial. Porque en ocasiones uno se acongoja y dice, pero esto sí se podrá realizar. Sí. Si vos le metes la fuerza de tu vida a ese proyecto, a ese sueño y a esa ilusión, eso se puede volver real. De pasar de no tener un lugar, se puede pasar a algo que sí tiene lugar. Y él desarrolla muchísimos temas, pero uno de los temas que desarrolla es la fe. La fe como el lugar posible en el cual la utopía se vuelve esperanza. Y es que
es que hay muchas preguntas en el corazón del hombre. Mire, ustedes sacan el celular y entran a la inteligencia artificial y le puede contestar un montón de preguntas. Pero a lo menos hay una que no le puede contestar y que estoy seguro. Y que si se la responde, no responde lo que usted quiere escuchar. Y es, ¿yo para qué vivo? La inteligencia artificial no es capaz de darle una respuesta. ¿Usted para qué vive? Es decir, el sentido profundo de su vida, la inteligencia artificial no es capaz de respondérselo. No es capaz. No es capaz. Eso solo lo responde uno en su propio espíritu, en su interioridad. Y la fe sí tiene ese potencial de responder nosotros para qué vivimos. La fe sí tiene ese potencial. Miren la expresión del Evangelio de Juan, donde Jesucristo se autodefine como camino, verdad y vida. Jesús sí tiene la capacidad de devolverle sentido a nuestra vida. Jesús sí puede. Jesús sí puede. Bueno, les hago spoiler de la homilía que yo hice, y es que yo hablé de las angustias. Hay 3 angustias que a nosotros nos visitan con frecuencia. Miren cómo iniciaba el Evangelio. Que no se turbe su corazón, crean en mí. Y después Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Cuáles son las 3 angustias que a nosotros nos visitan con frecuencia? Primero, la angustia de la decisión. ¿Qué elegir? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo lo tengo que hacer? La angustia de la decisión. Hay veces que uno está en una paradoja, ¿elijo este camino o elijo este? Y eso nos genera angustia. Segunda angustia, la angustia de la mentira, de la traición, de que el otro no sea veraz o que yo no sea capaz de ser auténtico, que yo me tenga que moldear a un lugar. Segunda crisis nuestra, segunda angustia, que uno tenga que renunciar a lo que uno es para encajar en un espacio. Segunda angustia. Tercera angustia, la angustia de la muerte. Es decir, la angustia del sentido de la vida. ¿Yo para qué vivo? La angustia de la vida. Son las angustias que a nosotros nos visitan, y las angustias más profundas. Y Jesús responde cómo uno se salva de las angustias. Crean en mí. Crean en mí. Porque Jesús es camino. Es decir, que ante las angustias de nuestras decisiones, Jesús se convierte en un camino seguro. Ante la angustia de la mentira, de la traición, Jesús se convierte en verdad. Y ante la angustia de la muerte, Jesús se convierte en vida abundante, en vida eterna. Jesús es la respuesta a nuestras angustias. Si uno quiere dejar de angustiarse tanto, uno tiene que revisar cómo está su fe. ¿Cómo está su fe? Porque si la angustia es más grande que la vida, quizá la falla está en la fe. Nos falta creer un poco más. Si la angustia nos visita más que la vida, quizá nos tocará revisar cómo está nuestra fe hoy. Porque la fe es posibilitadora de sentido de vida. La fe sí tiene esa capacidad. Cuando uno no sabe para dónde echar, uno todavía puede pegar para mi Dios. Cuando uno siente la vida desbaratada, uno todavía puede ir donde mi Dios. Eso es lo que nos falta quizá, creer un poco más para no angustiarnos tanto. Entonces miren lo profundo de esto, que lo que uno considera mágico se puede convertir en el diario vivir. Uno puede tener un problema muy grande y uno puede estar en paz. Y eso parece mágico e irreal, pero eso la fe lo puede hacer.
Ven que el mundo mágico macondiano, que lógicamente yo acá estoy haciendo una lectura espiritual, se puede convertir en nuestro diario vivir. Que ante nuestra crisis de memoria, Dios se convierte en nuestro recuerdo cotidiano. Que ante nuestras crisis de sentido de vida, Dios es nuestra respuesta. Entonces, esto le tiene que cambiar a uno la vida. Es que uno no puede ser el mismo conociendo a Jesús que sin conocerlo. Pero con tristeza les digo algo que a mí me pasa y que a todos nos pasa. Y es que hay veces somos más mundanos que espirituales. Hay veces elegimos como seres del mundo cuando nosotros somos de Dios. Hay veces no pensamos como Dios. Hay veces a nosotros Jesús nos dice como a Pedro: apártate de mí, Satanás, porque piensas como los hombres y no como Dios. A veces somos nosotros. A veces queremos controlar nuestra vida como nosotros queremos y no como Dios nos la está dando. A veces pensamos como seres del mundo y no como seres espirituales. Hay veces nosotros somos más mundanos de lo que creemos. No está lejos de nosotros la mundanidad. Pero también estamos a tiempo de que el mundo no se nos meta en el corazón. Y de que si el mundo ya se nos metió en el corazón, lo saquemos. También estamos a tiempo de eso. Pero uno, ¿cómo hace para darse cuenta si el mundo se le metió en el corazón? Examinando la vida. Examinando la vida. Eso me parece muy salvador. Al final, lo que destruye a los buen días no es la mala suerte, no es la transmisión de lo que habían vivido, sino que es algo más profundo, la incapacidad de salir de sí mismos. Lo que nos destruye ni siquiera es lo que los otros nos han hecho o lo que nos han transmitido, sino nuestro egoísmo. Y cuando uno es egoísta, cuando uno no se redime plenamente, cuando uno quiere seguir cargando sus propios dolores, cuando uno es egoísta, cuando uno no quiere romper ciclos, cuando uno es egoísta, cuando uno cree que uno no tiene posibilidad de cambio, cuando uno es egoísta, cuando uno mismo alimenta su propia inquietud. Nosotros somos egoístas en ocasiones. Le seguimos dando vuelta a lo mismo y a lo mismo. Y dele, y dele, y dele. Y uno no quiere encontrar que eso que uno le está dando vuelta se puede leer desde otra manera. Uno se vuelve egoísta ahí. Uno se vuelve egoísta cuando se aferra al control. Y uno se vuelve egoísta cuando quiere encontrar respuestas inmediatas. No siempre vamos a tener todas las respuestas de inmediato. Al final, cuando Aureliano descifra todos los pergaminos, descubre algo, que ya todo estaba escrito. Y esto es muy fuerte. Uno solo puede entender ciertas historias cuando se terminan. Hay cosas que uno solo entiende cuando cierra ciclos, que estando dentro uno no entiende, que solo el tiempo nos permite hacer relectura de ciertos acontecimientos. Solo cuando ciertas historias de nuestra vida se concluyen, uno las puede leer en la globalidad. Vivir sin conciencia nos vuelve a nosotros un personaje de un destino ya concluido.
Si alguno de los buen día hubiese hecho conciencia, la historia no estuviera escrita. Pero como ninguno de los buen día hizo conciencia, la historia ya estaba escrita. Si ustedes y yo no hacemos conciencia, nuestra historia ya está escrita. Nuestros lamentos ya están anticipados. Nuestras angustias ya están finalizadas. Solo cuando ustedes y yo hacemos actos de conciencia, las cosas son diferentes. Si no, nuestra vida ya está determinada. El determinismo existe en cuanto nosotros no hacemos conciencia. Pero nosotros tenemos el potencial de ser diferentes. Cuando el ser humano pierde la memoria, repite. Cuando se repite, uno se encierra porque dice, estoy repitiendo lo de otro. Y cuando uno se encierra, se queda solo. Cuando perdemos la memoria, repetimos. Cuando repetimos, nos encerramos. Y cuando nos encerramos, nos quedamos solos. Hasta que no nombremos las cosas, vamos a repetir patrones. Hasta que no leamos nuestra propia historia, vamos a repetir patrones. Y hasta que no encontremos moraleja en nuestra historia personal, seguiremos repitiendo patrones. Bueno, ustedes hoy han estado muy calladitos, ¿por qué? Sí, a ver, ¿qué piensan? ¿Qué piensan de García Márquez y de esa obra leída con esta perspectiva? Pues que es particular también. ¿Quién quiere hacer un eco? Nadie nos indujo o nos llevó por un camino para mirarla de otra manera. Y solamente leíamos y no calculábamos lo profundo que era ese libro. Sí, porque también cuando, pues así como dicen los papás le enseñan a uno, este es el Padre Nuestro, y nunca tal vez habíamos profundizado mucho más allá de lo que está escrito. Sí, ese es un ejercicio ya, el ejercicio de aprender a leer entre líneas. Ese también es un arte que a uno poco a poco le toca aprender a hacer. Pero ¿qué piensan de la reflexión que les propuse? ¿Ustedes qué piensan? Pues que es verdad que cuando uno no conoce lo que uno es, lo que necesita cambiar, uno lo va volviendo paisaje, entonces piensa cómodamente como yo estoy bien. Y eso pasa mucho con muchas personas que dicen, pero es que yo no robo, yo no mato, entonces yo soy bueno, entonces ¿para qué? Entonces no es solamente las cosas muy malas, sino que uno diariamente también va haciendo cosas que tiene que ir cambiando y convirtiéndose. Sí, yo voy a decir acá una cosa que es muy guache, pero muchas veces nosotros creemos que los pecados se cometen del ombligo para abajo. Y acá en el corazón se fragan cosas peores. Yo no estoy diciendo que las otras no son graves, pero en el corazón, uno a cuántas veces ha matado a otro. Uno a veces en el corazón fragua cosas más complicadas. Sí, o sea, uno puede matar a una persona de muchísimas maneras. Hay veces en el corazón uno hace cosas peores, o en la mente. Dios mío. ¿Qué más piensan del libro? A ver, cuéntenme. Pero porque están tan silenciosos. A ver, Rubiela, salve la patria. Me queda la conciencia de que todos los días debo hacer examen de conciencia. Sí, ese es un buen mecanismo para nosotros ser conscientes de la vida, pero no solo de lo malo, porque hay veces en la noche solo se detiene en lo malo. Nosotros también en el día hicimos cosas bonitas. Nosotros en el día también hicimos cosas buenas. Y también hay que agradecer por las cosas buenas que nos pasaron. O sea, el examen de conciencia no es una lectura de los pecados del día, es una relectura de todo el día. De todo el día. ¿Yo qué hice hoy? A ver, ¿quién es capaz, hagan una pausa en su vida, quién es capaz de decirme todo lo que ha hecho hoy con detalle, hasta este instante? ¿A qué hora se levantó? ¿Qué hizo después?
¿Se levantó y se cepilló los dientes o primero fue por una taza de café? ¿A quién saludó o a quién no saludó? Ven que nosotros estamos en automático y que a veces ni siquiera nos damos cuenta de eso. El examen de conciencia es una relectura de todo el día, no solo de nuestros pecados. Yo creo que estamos mirando siempre el punto negro de la hoja blanca. Por eso es que repetimos las cosas sin conciencia. Es cierto, es cierto. Ayer vi una cosa del País, el periódico El País, que en sus columnas de opinión dicen cosas muy interesantes. Miren esto tan interesante que le escribió Beatriz Infazón. Hace unos días vi a una persona en una cafetería mirando el móvil mientras le hablaban. No era descortesía, sino automatismo. Lo hacemos todos. Hemos aprendido a estar en dos sitios a la vez y en ninguno. Los estudios sobre economía de la atención llevan años advirtiéndonos lo mismo. Nunca habíamos tenido tanta información disponible y nunca habíamos prestado tan poca atención a lo que tenemos delante. La pantalla no son el enemigo, pero sí han cambiado algo profundo en nuestra relación con lo presente. No solo se pierde la conversación, también la capacidad de notar, de ver la luz de una tarde, el peso de un silencio, lo que alguien calla, pero que está ahí. Prestar atención es un acto que se aprende, pero que también se desaprende. Y llevamos años desaprendiéndolo sin darnos cuenta. Muy fuerte eso que dice ella. Llevamos años desaprendiendo la atención. Y miren esta otra columna del País que la escribió José Luis Sastre, que también me sorprendió mucho, es una columna de opinión. Y miren lo que dice. Algunas personas escribieron a los 20 años su primer libro, y a los 23 el segundo, y a los 30 ya eran escritores de renombre. Algunos médicos o periodistas o funcionarios o arquitectos les llegó antes el reconocimiento que la madurez. Uno puede sentir la plenitud según con quién se compare. Uno puede creer que va muy tarde o va muy rápido, según con quién se compare. En cambio, no hay edad en la que se aprenda que cada uno tiene su propio ritmo para alcanzar metas distintas. Esa epifanía tan liberadora no la dan los años, sino la vida. Será la vida la que nos someta al rigor de las comparaciones ajenas y quizá tengamos que sobreponernos al yo a tu edad tenía piso, yo a tu edad ya había ahorrado, yo a tu edad ya sabía qué quería hacer y con quién, como si la vida fuera siempre la misma y tuviese el mismo coste. Me sorprendió muchísimas esas dos columnas del País, porque tenemos una lucha interior con la comparación con los otros. Nos vivimos comparando con los otros, pero el otro también se está comparando con nosotros. El mismo con el que usted se compara, también se compara con usted en otra cosa. Esa es la lucha que tenemos en el corazón. Hay por ahí un videíto en internet que se llama Amor Propio. Me pareció muy lindo porque son unas personas, entonces por ejemplo, un muchacho, están en un gimnasio y un muchacho ve a otro y dice, uy, ese muchacho tan musculoso y tan barbado. Y el otro que le están diciendo que es barbado y musculoso dice, uy, pero qué muchacho tan alto y yo tan bajito. Así pasamos nosotros la vida. Nosotros les decimos al otro, el otro tiene un pelo tan lindo y el otro le está mirando a uno en las manos y diciendo, uy, qué manos tan lindas.
Nosotros vivimos comparándonos y no descubrimos el tesoro de lo que sí poseemos, de lo que sí somos, de lo que sí somos. Esa es nuestra lucha, esa es nuestra lucha interior. Bueno, ¿algún otro eco o pasamos a Santo Tomás? Ustedes están muy emocionados con Santo Tomás, ¿cierto? Es que yo les veo las caras de emoción cuando les digo que les voy a hablar de Santo Tomás. En esa comparación permanente del interior se expresa como una inconformidad permanente en el ser humano con lo que tiene, con lo que es, con su presencia, ¿cierto? Sí, sin duda, es la capacidad que yo hablé hace algunas sesiones desiderativa. En cuanto nosotros deseamos, nosotros nos comparamos. Por eso hay que saber purificar los deseos. Bueno, hablemos de Santo Tomás, que ustedes están muy emocionados y no se quieren perder la cuarta vía de Tomás. Tomás, vamos a hablar hoy de la cuarta vía. El ascenso metafísico desde las criaturas a Dios, tal como se desarrolla en la cuarta vía, no sustituye a las demás. Es el camino más propio de Tomás. Metafísicamente es la vía por excelencia, ya que en ella se da de forma más clara el paso del ente al ser y del ser al ser, del ser en minúscula al ser en mayúscula. La cuarta vía tiene su punto de origen en que las criaturas son más o menos perfectas. De los grados de perfección que encontramos en los entes, se llega a Dios como el ser sumamente perfecto, como ser separado o como perfección pura separada, no connumerablemente con las criaturas. Aún teniendo presente las delimitaciones que se han hecho, sirve el texto de Santo Tomás en su Suma Teológica como base para reconocer la vía metafísica por excelencia. Entonces dice Tomás: Suma Teológica, parte primera, cuestión segunda, artículo 3. La cuarta vía se toma de los grados que se encuentran en las cosas. Entonces, ¿cuál es la cuarta vía de Santo Tomás? Los grados de perfección de los seres. Vuelve a inicio. La cuarta vía se toma de los grados que se encuentran en las cosas. Efectivamente, se encuentran en las cosas algo más o menos bueno, más o menos verdadero, más o menos noble, e igualmente de otras cosas semejantes. Pero el más y el menos se dicen de diversas cosas cuanto se aproximan de diverso modo a algo que es máximamente, como es más cálido lo que más se aproxima a lo máximamente cálido. Por tanto, existe algo que es verísimo y en consecuencia máximamente ente, ya que las cosas que son máximamente verdaderas son máximamente entes, como se dice en el libro segundo de la metafísica de Aristóteles, claro. Ahora bien, lo que se dice máximamente tal en algún género es causa de todo lo que está en aquel género, al igual que el fuego, que es máximamente cálido, es causa de todo lo calórico. Por consiguiente, hay algo que es causa para todas las cosas del ser y de la bondad y de cualquier otra perfección. A este ser le llamamos Dios. Una advertencia fundamental antes de pasar a explicar la vía entre todos los caminos de Tomás expone esto para remontarnos hasta Dios. Pero la cuarta vía ha sido la más debatida. Ello es consecuencia de haberse tendido a la literalidad del texto tomista y a su comparación con la exposición que el mismo Tomás realiza en el lugar paralelo de su Suma contra los gentiles. Eso no sería subrayable si no hallara de mano algo que, si en todas las vías es importante, en la cuarta es imprescindible. Hay que acudir a otros textos de Santo Tomás en que esta vía se formula con algunas variantes. El número de sus formulaciones en las obras tomistas es muy grande, tanto si se le considera en sí como si se le compara con las formulaciones de las restantes vías. De aquí puede deducirse la importancia que Tomás de Aquino
concede esta prueba para demostrar la existencia de Dios. Señalamos únicamente estos tres en los que puede notarse la centralidad en que la vida adquiere las doctrinas de ser y de participación, puntos nucleares de la metafísica. Es patente que si alguien entra en una casa y a la entrada de la casa nota calor, penetrando más adentro sentiría mayor calor, y así a continuación creerá que hay fuego dentro, incluso aunque no vea el fuego, causa de los calores señalados. Así acontece también a quien concede las cosas de este mundo, pues observar que todas las cosas están expuestas según diversos grados en las que son, de belleza, de nobleza, y que cuanto más se aproximan a Dios, más bellas y nobles son. De ahí que los cuerpos celestes sean más bellos y nobles que los cuerpos inferiores, y los invisibles que los visibles. Por tanto, hay que creer que todas las cosas proceden del único Dios, que da a cada una de las cosas su ser y su nobleza. Otros, en cambio, llegaron al conocimiento de Dios a partir de la dignidad del mismo Dios. Estos son los platónicos. Consideraron que todo aquello que es por participación se reduce a lo que es por esencia, como a lo primero y sumo. Lo mismo que todo lo encendido por participación se reduce al fuego que es tal por esencia. Como todas las cosas que son participan del ser y son entes en cuanto a la participación, es necesario que haya algo en el vértice de todas las cosas que sea por su esencia su ser mismo, y este es Dios, que es la suficiencia y dignidad y perfectísima causa de todo ser, del que todas las cosas participan en el ser. ¿Entendieron? No. Entonces, ¿entendieron? No. Santo Tomás, es muy fácil. Vamos a simplificar esto. Tomás, ¿qué estaba diciendo? Que hay una escala de perfección, una escala de grados. ¿Y en qué se comparan? En dos cosas, en belleza y en bondad. Eso es lo que está diciendo Santo Tomás. Que hay una escala, una escalera, digámoslo así, en la cual Dios es lo más bello y lo más bondadoso. Y que los entes, nosotros, participamos de esos grados de belleza y de bondad. Eso es lo que está diciendo Santo Tomás. Por ejemplo, acá les hago una cuña. Nosotros en español decimos buen pastor, pero eso es lo que dice el texto bíblico. ¿Qué dice el texto bíblico? Ustedes ya me dijeron que no, eso es verdad. El texto bíblico no dice que Jesús es el buen pastor. Jesús dice otra cosa. No, en ese texto bíblico del Evangelio de Juan, Jesús no dice que Él es el buen pastor. ¿Qué dice Jesús? No, Jesús en ese texto bíblico no dice que Él es el pastor bueno, sino que dice una cosa muy, muy preciosa. Yo soy el pastor bello. Bello. El texto bíblico original no dice yo soy el pastor bueno, dice yo soy el pastor bello, yo soy el pastor hermoso. Me parece muy, muy preciosa esa traducción, solo que, bueno, por diferentes cosas nosotros no lo tradujimos así y no viene al caso aquí porque no estamos en clase de griego. O pasamos a clase de griego, Luz Elena. Ay, Dios mío. Pero sí, ese texto bíblico, por ejemplo, no dice yo soy el pastor bueno, sino que soy el pastor bello. ¿Por qué traigo a colación esto? Porque, por ejemplo, en la metafísica tomista y en la metafísica de Heidegger y de otros, a Dios se le conoce por qué vía, por la vía estética, por la vía estética, es decir, por la vía de la belleza. Por ahí es que se le conoce a Dios. Dicen los grandes estudiosos que a Dios no se le conoce en cuanto su bondad, también se le puede consultar por ahí o se le puede conocer, sino que a Dios lo conocemos en cuanto que Él es bello. Y a nosotros las cosas bellas nos conmueven el alma. Entonces, a mí esa intuición me parece muy interesante en la fe. ¿Cuán bello es Dios para nosotros? ¿Cuán hermoso es Dios para nosotros?
o cuán feo y horroroso es Él para nosotros. Por eso es que la liturgia, por ejemplo, es cuidadosa con los detalles de la belleza, porque es en la vía de la belleza que nosotros encontramos a Dios. Es en cuanto a eso. Y por ejemplo, ahí es donde uno podría de alguna manera entender esa expresión de yo soy el pastor hermoso. Porque el ladrón es todo lo contrario, es el que genera el horror, es el que genera el mal, es el que perturba. Es el que perturba. Entonces, eso me parece muy interesante. Nosotros a Dios, ¿desde dónde lo estamos viendo? Desde la participación bondadosa o desde la participación hermosa. Es la vía de la belleza la que nos sorprende. Pasemos ya ahora a clase de psicología. ¿Cuáles son las 6 emociones básicas del hombre? A ver, emociones básicas de toda persona. Miedo, muy bien. Ira, alegría, miedo, ira. ¿Qué dijiste antes? El amor y el deber. No, esas no son las emociones básicas según la psicología moderna. Apréndaselas en 3 parejitas. Primero, alegría, tristeza. Primer binomio de emociones. Segundo binomio de emociones, ira, miedo. Tercer binomio, asco, sorpresa. Esas son las emociones básicas de una persona. Y nosotros hacemos una diferencia entre emoción y sentimiento. ¿Quién me explica cuál es la diferencia entre una emoción y un sentimiento? Emoción es lo que me motiva. Sentimiento es lo que decido. Sí, va por ahí más o menos. La emoción es un acto fisiológico. Eso es una emoción. ¿Qué quiere decir eso? Nuestro cerebro bota esa palabra está muy burda. Nuestro cerebro libera hormonas que corren por nuestro cuerpo y que nos hacen sentir algo. Eso es una emoción. ¿Qué es un sentimiento? Un sentimiento es la interpretación racional que combina emociones. Eso es un sentimiento. Que uno comienza a hacer unas combinaciones de las emociones y uno hace un pensamiento. Por ejemplo, les voy a tirar una bomba, pero yo no voy a responder nada. El amor, desde esta perspectiva, no es una emoción, es un sentimiento. Un sentimiento que mezcla alegría con sorpresa, más nuestra parte racional. Pero bueno, yo acá no me voy a meter en esto, yo acá no estoy dando clase de psicología. Pero ven que eso es muy interesante. Entonces, en cuanto que nosotros somos sensibles a la belleza, nosotros somos sensibles a la belleza en cuanto nosotros tenemos capacidad de comprender la belleza. Nosotros también tenemos que formar nuestro modo de contemplar la belleza. Y esa ya sí es nuestra responsabilidad. La belleza está ante nuestra mirada, pero si yo la entiendo no, ya no es responsabilidad de la belleza, sino mía. Con esto concluyo. Entonces, seamos contempladores de la belleza, seamos poetas de la memoria y seamos inspiradores de nuevos amaneceres. Ay, ya se me olvidó. Contempladores de la belleza, poetas de la memoria, inspiradores de nuevos amaneceres. Esa es nuestra tarea. Bueno, vayamos concluyendo, pongámonos en Dios, que Él que es la suma belleza, que Él que es la suma bondad, inspire todas nuestras obras para que nuestra vida esté configurada en Él. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. ¿Quieres conocer más sobre tu fe? Estudiemos juntos el Catecismo de la Iglesia Católica.